en la tierra era el contacto que tenían con ellos terrenal, y la forma de girar en el aire con las palmas abiertas era la espiritualidad que había y la fertilidad en la parte de la tierra. Entonces ellos decían que había que ofrecerles a las deidades todas este tipo de ofrendas, porque además esta fortaleza los ponía en contacto y les ayudaba a cumplir con sus objetivos. Entonces vamos a iniciar con este baile. No sé si quieras agregar algo más con respecto a esto, Manuel, a estos bailes, ¿no? Ok, también van a escuchar el caracol. El caracol, que se apunta hacia los 4 puntos cardinales y después hacia el cielo, porque hablaba de la espiritualidad. Nada más Yo soy Moctezuma II, noveno emperador azteca. En mi reino se dieron guerras constantes y al ser un soberano despótico causé descontento. Logró una mayor riqueza de mi reino, aumentando la recaudación de los tributos y extendiendo el comercio con el intercambio de otros países de la región. Gobernaba cuando se produjo la conquista española. El conquistador español Hernán Cortés llegó a México en 1519 y yo, Moctezuma, dominado por la superstición, fui que era el dios azteca, Quetzalcóatl, por lo cual obsequié ricos presentes de oro y plata. Cortés, temeroso de que los aztecas pudieran atacar a las tropas españolas, me tomó como reina en junio de 1520 y los aztecas se rebelaron. Cortés me pidió que reprimiera la rebelión, pero fui apedreado al dirigir a mis súbditos. Morí 3 días más tarde, el 30 de junio de 1520.
Se quedó en mi lugar mi hermano Cuitláhuac y 80 días después mi sobrino Cuauhtémoc a cargo del poder como el último soberano azteca. Yo soy la Malinche, nací en el 1502, indígena mesoamericana, intérprete y compañera de Hernán Cortés. Mi labor fue importante en el proceso de conquista de México. Nací con el nombre de Malinali, era hija de un cacique del imperio azteca, hablaba náhuatl. Fui vendida por mis padres a un cacique de Tabasco, donde aprendí la lengua maya. Cuando el conquistador Hernán Cortés llegó el 12 de marzo de 1519, recibió como presente 20 jóvenes esclavas, entre las cuales me encontraba yo. A pesar de que fui bautizada como Marina, pasaría a ser más conocida como Malinche. Los jóvenes fueron repartidos entre los hombres de Cortés, resultando yo asignada a Alonso Hernández Portocarrero, quien marchó a España. Desde entonces me convertí en la compañera de Cortés, así como en su intérprete en un principio. Conté con la colaboración de la traducción de Jerónimo Aguilar, pero pronto aprendí la lengua del español. En 1523 tuve un hijo de Cortés, Martín, primogénito, aunque ilegítimo. Participé en la expedición que, en busca de los rebeldes, emprendió Cortés. Pues fui repudiada por Cortés y me casé con unos hombres de confianza. Juan Jaramillo, de quien di a luz una hija llamada María, al poco antes de fallecer en 1527. Yo soy Cristóbal Colón, nací en Génova en 1451, morí en Valladolid en 1506. Fui navegante, me dediqué a ser monja y adquirí una formación autodidacta. Aprendí las lenguas clásicas que me permitieron leer los tratados geográficos. Concebí el proyecto de una nueva ruta naval rumbo hacia por el oeste. Pasé la hipótesis de que la Tierra era redonda y en el error de suponerla más pequeña de lo que es, e ignorar la existencia del continente americano que se interponía en la ruta proyectada. Había un interés económico, ya que el comercio europeo con el Extremo Oriente era lucrativo, basado en la importación de especies y productos de lujo. La reina Isabel aprobó mi proyecto, financió una flotilla de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con las que partí del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Había descubierto América accidentalmente, debido a mi intuición y fuerza de voluntad, aunque fracasé en la idea original de una nueva ruta natal entre Europa y Asia. Había algo más importante, un nuevo mundo que en los años siguientes sería explorado por misioneros, navegantes y soldados de España a Portugal, incorporando un vasto imperio a la civilización occidental y modificando las condiciones políticas y económicas del viejo continente. La marinería la componían personas de todo tipo y condición a sueldo de la corona. No eran personas de armas, sino marineros vestidos con un blusón de caperuza, un gorro de lana y descalzos. Era una isla llamada Guanajaní. Con la luz del día bajaron a tierra Colón y algunos hombres. Enseguida Colón efectuó una ceremonia formal de la toma de posesión de la dicha isla en nombre del rey y la reina, su señor. Mi nombre es Hernán Cortés, fui conquistador español de México. Nací en 1485. Mi muerte fue en 1547. Estudié brevemente en la Universidad de Salamanca. Participé en la expedición a Cuba. Navegué desde Santiago, Cozumel y Tabasco. Ahí derroté a los mayas, recibí entre otros regalos a la india doña Marina, que me serviría como amante, consejera e intérprete durante toda la campaña.
Ahí tuve noticias de la existencia del Imperio Azteca en el interior, cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros, y me apresté a su conquista. Para evitar la tentación de regresar y ante la evidente inferioridad numérica, hundí mis naves en Veracruz, logré la alianza de algunos pueblos indígenas sometidos a los aztecas, como los toltecas y tlaxcaltecas. Cuando llegué a la capital azteca, Tenochtitlan, fui recibido pacíficamente por el emperador Moctezuma. Cuando regresé a Tenochtitlan, encontré una gran agitación indígena contra los españoles a causa de los ataques realizados a sus creencias y símbolos religiosos y de la matanza de sus nobles. Hice prisionero a Moctezuma e intenté que se me diera para calmar a su pueblo, sin lograr otra cosa que la muerte de Moctezuma. Finalmente me vi obligado a abandonar Tenochtitlan en la llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520. Refugiado en Tlaxcala, seguí luchando contra los aztecas, ahora bajo el mando de Cuauhtémoc, a los que derroté en la batalla de Otumba. Finalmente acerqué y tomé Tenochtitlan. En 1521, destruida la capital azteca, reconstruí en el mismo lugar una isla en el centro de un lago, la ciudad española de México. En 1522 fui nombrado capitán general de Nueva España. 8 de noviembre de 1520. Con su caída, que se producirá algo más tarde, comienza la conquista del resto del territorio y pueblos indígenas. Mi nombre es Miguel Hidalgo y Costilla Gallega. Nací en Guanajuato el 8 de mayo de 1753. Mi padre fue español, Cristóbal Hidalgo y Costilla, la criolla Ana María Gallega. Estudié en el Colegio San Nicolás de Michoacán. A los 17 años me convertí en maestro de filosofía y teología. Fui destacado difusor de ideas. Me ordené sacerdote y me convertí en rector. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 1808, me uní a los movimientos patriotas que trabajaban por la independencia de México. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, lancé el famoso grito de Dolores, invitando al pueblo a tomar las armas y luchar contra los españoles que apoyaban al rey usurpador José Bonaparte, hermano de Napoleón. Mi nombre es José María Morelos y Favor. Nací en Valladolid, de Michoacán, en 1765. Mis padres fueron José Manuel Morelos Carpintero y doña Juana Pérez Pavón. En mi niñez trabajé como agricultor y en mi juventud como arriero. También estudié en el Colegio de San Nicolás de Michoacán. Viajé a la Ciudad de México y obtuve mi bachillerato en artes en la Real y Pontificia Universidad. Fui cura de varios pueblos de Michoacán. En 1810 me incorporé a las filas de Miguel Hidalgo, quien me nombró jefe de los insurgentes del sur de México, y me encargó tomar importantes ciudades del oeste del país, especialmente Acapulco. Después de la muerte de Hidalgo, 1811, logré conquistar la mayor parte del sur y el centro del país. En 1812 logré tomar la estratégica ciudad de Oaxaca. Mi actividad de insurgentes duró 5 años, a la larga de las cuales desarrollé 4 campañas militares. Organicé el Congreso de la Náhuatl, el mismo que aprobó la primera Constitución de México. Sin embargo, los criollos me negaron ayuda y decidieron apoyar la restauración del rey Fernando VII. Tras varios reveses militares, fui capturado y condenado por herejía y traición. Morí fusilado el 22 de diciembre de 1815. Mi nombre es José Ortiz Domínguez. Nací en Valladolid, hoy Morelia, México, 1768. Mi muerte fue en la Ciudad de México, 1829. Patriota mexicana me llamaron la corregidora de Querétaro. Quedé huérfana a corta edad y fui educada por mi hermana. Estudié en el Colegio de San Ignacio de Loyola y contraje matrimonio con Miguel Domínguez, quien llegó a ser corregidor en Querétaro, con quien tuve 12 hijos. Mi marido y yo simpatizamos con el movimiento independentista. Organizamos reuniones secretas contra el gobierno español y fuimos delatados en una traición, pero logramos prevenir a tiempo a los jefes de la insurgencia, entre ellos a Miguel Hidalgo, quienes se vieron obligados a adelantar el inicio de guerra de independencia a septiembre de 1810. Descubierta mi complicidad, fui detenida y recluida en un convento durante 3 años. Consumada la independencia, rechacé cualquier recompensa contra los servicios prestados a la causa. Mi nombre es Guadalupe Victoria, soy militar e independentista mexicano. Nací en Tamazula, Nueva Vizcaya, en 1786. Mi muerte fue en 1846.
Mi verdadero nombre es José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix. Crecí con mi tío cura de Tamazula, Agustín Fernández. Estudié en el seminario de Durango y en el colegio de San Alfonso de México. En 1812 me sumé a las fuerzas de Hermenegildo Galiana y cambié mi nombre por el de Guadalupe Victoria, pues me encomendé a la Virgen Morena y luché por la victoria insurgente. Inicié un ataque de guerras de guerrillas con ataques breves pero fulminantes. Organicé un gobierno en el territorio que dominaba, fijé impuestos para el sostenimiento de la guerra. Cuando el movimiento insurgente declinó con la muerte de Morelos, seguí manteniendo viva la causa. A principios de 1819 me oculté y reaparecí en 1821 para apoyar el plan de Iguala suscrito por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Me entrevisté con Iturbide, con el que tuve diferencias, pues no estaba de acuerdo en el establecimiento de un imperio, sino de una república. Formé parte del Supremo Poder Ejecutivo. Un año después, en 1824, se me eligió como presidente. Mi gestión estuvo encaminada a obtener el reconocimiento de la independencia mexicana de otras naciones. Obtuve un préstamo de Inglaterra y expulsé a todos los españoles. Al concluir mi gobierno en 1829, me retiré a vivir a mi hacienda de Jobo, en Veracruz. Velos será ejecutado. Estamos haciendo historia. Mi nombre es Benito Juárez, nací en San Pablo del Gatao en 1806, hijo de Marcelino Juárez y Vigila García, matrimonio indígena de condición, quedé huérfano siendo niño y cursé mis primeros estudios en mi pueblo natal. Tenía 20 años cuando ingresé en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde me licencié en Derecho. Mi preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos me lleva a expresar mis puntos de vista liberales y a participar activamente en política. En 1831 fui elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, donde me licencié en Derecho. Fui diputado por Oaxaca ante el Congreso de la Unión. Un año más tarde me designaron gobernador de mi estado natal, cargo en el que permanecí hasta 1852. Se puso el Tratado de Guadalupe Hidalgo por el que México perdió bajas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos. Los conservadores tomaron el poder en 1853 bajo el mando del general Santa Anna y me vi obligado a irme a Cuba. Al cabo de 2 años regresé y bajo la presidencia de Ignacio Comonfort y como ministro de Justicia promulgué leyes que restablecían las libertades de enseñanza, imprenta y trabajo y anulaban los privilegios del clero y el ejército. Me convertí en el presidente legítimo en 1858, de acuerdo con la Constitución, y establecí mi gobierno en Veracruz. Expedí las leyes de reforma y proclamé la Constitución de aquí de los Estados Unidos. Los liberales por fin derrotamos a los conservadores y a los conservadores. Las dificultades económicas por las que pasaba el país me vi obligado
a suspender el pago de la deuda externa, lo que motivó la intervención de Inglaterra, España y Francia. Prometió pagarles y se fueron, pero Francia no aceptó e invadió México en 1863. A causa de esto se instaló entonces el imperio de Maximiliano. Al año me retiré a Paso del Norte y desde ahí organicé la resistencia. Después de 3 años de guerra entré en la capital y ordené fusilar a Maximiliano en Querétaro. Con el país empobrecido y desunido, fui reelegido por 7ª vez en agosto de 1867. Restauré la República Federal en 1872. Fui nuevamente reelegido. Lerdo de Tejada, quien había fundado el partido lerrista, se alió a Porfirio Díaz y juntos se alzaron contra mí. Revuelta que pudo ser controlada. Morí a causa de un ataque cardíaco en 1872 y el Congreso me declaró benemérito de la patria y de las Américas. En 1860 se decretó la Ley de Libertad de Cultos, que facilitó el camino para la tolerancia de las confesiones religiosas, con la única limitante del respeto a las creencias de los demás, así como la preservación de la moral y de la paz pública. En 1861 se promulgó el decreto sobre la secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia, con objeto de administrar las casas e instituciones dedicadas al auxilio de la gente necesitada, a la vez que permitiría establecer nuevos orfanatos, comedores públicos, hospitales y asilos de apoyo a los pobres, los huérfanos, las viudas, los ancianos y los desvalidos. Finalmente, en 1863, se decretó la supresión de las comunidades religiosas, toda vez que el pensamiento liberal partía de la preeminencia de los derechos naturales e inalienables del individuo. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se incorporaron a la Constitución las leyes de reforma, por una ley emitida el 25 de septiembre de 1873. Se consolidaba así la separación entre la Iglesia y el Estado. Para nuestro país, las leyes de reforma representaron el intento más decidido de los liberales para instituir una sociedad regulada por el Estado de Derecho. Fueron el punto de partida para la construcción de una sociedad moderna, cuyo legado actual son las instituciones que organizan nuestra vida, nuestros derechos y nuestras preciadas libertades. Mi nombre es Maximiliano Emperador de México. Nací en 1932. Mi muerte fue en Querétaro, México, en 1867. Fui un archiduque de la Casa de Habsburgo. Estaba retirado de la vida pública, dedicándome a viajar y a estudiar botánica, cuando en 1863 entré en los planes del emperador Francisco Napoleón III. Este había invadido México para exigir el pago de las deudas del gobierno de Juárez en 1871. Y una vez allí habían decidido convertirlo en un estado satélite, desde el cual contener la influencia anglosajona en América Latina en beneficio de Francia. Acepté y en 1864 y me convertí en emperador de México, apoyándome en la opinión católica conservadora de México frente a los liberales de Juárez, que contaban con el apoyo popular. Apliqué una política encaminada a propósitos liberales, afectando a los grupos conservadores, pues con los decretos sobre la nacionalización de bienes eclesiásticos y la libertad de cultos, ratifiqué las leyes de reforma juaristas. Mi popularidad fue cayendo no solo ante los ojos de los conservadores mexicanos que me colocaron en el poder, sino ante el mismo Napoleón III, que nos levantó su ayuda económica y militar. Las fuerzas nacionalistas liberales provocaron una guerra civil y me obligaron a pedir ayuda. La emperatriz Carlota, mi esposa, viajó a Francia y Roma para pedir apoyo, pero durante su estancia en Europa enloqueció. Las fuerzas nacionalistas comandadas por los generales Ramón Corona y Mariano Escobedo avanzaron hasta Querétaro, en donde los enfrenté yo mismo sin éxito. Fui aprendida y sentenciada a muerte, cosa que sucedió en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, y restos fueron enviados a Osa y emperados. Mi nombre es Carlota María de Bélgica, o Carlota, primera emperatriz de México. Nací en 1840. Mi muerte fue en 1927. Fui emperatriz de México, esposa a Maximiliano. Contraje matrimonio en 1857 con el archiduque Maximiliano de Habsburgo, el 10 de abril.
Ambos recibimos del castillo de Miramar de la Junta de Notables de México, ofreciéndonos el trono del país, el cual aceptamos creyendo que era una petición de todo el pueblo. El 12 de junio de aquel año llegamos a la capital de México, el cual instalamos nuestras cosas en el castillo de Chapultepec, de nuestro corto reinado. Asumí las funciones propias de mi rango y durante algunos meses, mientras mi esposo Maximiliano visitaba el interior del país, encabecé la regencia del imperio. La presión de los grupos liberales con Benito Juárez, el presidente legítimo a la cabeza, y la imposibilidad de mi esposo Maximiliano para mantener el control militar del país puso en peligro la corona, obligándome a viajar a Francia en 1866. Tras fracasar en la empresa viajé a Roma, entrevistarme con el Papa. Fue cuando se presentaron los primeros síntomas de mi enajenación mental, agravados por el fusilamiento de mi esposo Maximiliano en México. Mi mandato, 1877-1911. Yo soy Porfirio Díaz. Nací en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Estudié leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Me incorporé a las fuerzas de Juan Álvarez derrocando al presidente Antonio López de Santana. Destaqué en la Guerra de Reforma, derrotando a los conservadores de varias batallas. Durante la invasión francesa en México, sobresalí en la batalla de Puebla, derrotando a los conservadores de varias batallas, contribuyendo notablemente la victoria final del presidente Benito Juárez. Inicié la Revolución de Noria para derrotar a Juárez, pero este murió y el poder recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, inicié la Revolución de Tuxtepec y logré tomar mi primer gobierno, que se desarrolló de 1877 a 1880. De 1884 a 1911 goberné dictatorialmente varias veces. Favorecí a mis partidarios con inmensas haciendas, promoví la llegada de capitales extranjeros en el petróleo y la industria. En 1910 me reelegí después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero, quien al salir de prisión hizo un llamado de cargo nacional que fue seguido por muchos caudillos, y así empezó la Revolución Mexicana. Los maderistas me permitieron salir de la ciudad. Me exilié en Francia. Fallecí el 2 de julio de 1915. Días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva la revolución! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Pancho Villa! Mi nombre es Francisco Madero, político de la Revolución Mexicana. Nací en Parras, Coahuila, en 1873. Morí en México en 1913. Fui hijo de un terrateniente. Estudié en Francia y en Estados Unidos. Mi preocupación por las condiciones de vida de las masas me hizo entrar en política, defendiendo ideas democráticas y de reforma social. Me opuse a la dictadura de Porfirio Díaz. Esto me llevó a la cárcel. Huí a Texas y ahí organizé la Revolución Mexicana en 1910. Derrotado el gobierno por las tropas de Luis Zapata, se celebraron elecciones presidenciales en las que triunfé como presidente en 1911. En mis 15 meses de gobierno intenté reconciliar a la revolución con los restos del antiguo régimen.
pero la división del movimiento revolucionario puso un fin a mis planes. Había establecido un régimen de libertades y de democracia parlamentaria, pero esto no satisfecho las aspiraciones del cambio social que la tienen las masas revolucionarias. Zapata, Reyes y Orozco se sublevaron contra mí y Huerta, comandante de las fuerzas que debía defender a México, me traicionó mandándome asesinar en 1913. No había conseguido en vida mantener unidos a los revolucionarios. Sin embargo, tras mi muerte, me convertí en un símbolo eficaz de la unidad de la revolución contra el usurpador Huerta. Mi nombre es Emiliano Zapata, fui un líder de la revolución reformador, agrarista y mexicano, nacido en 1879, campesino mestizo en defensa de los derechos del pueblo, a las tierras y las tierras es de quien lo trabaja, decía yo. Era un ejército de peones en buena parte de México y con el grito de guerra y de libertad me uní en 1910 a la Revolución Mexicana de Francisco y Madero, cuyo objetivo era derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Pero poco a poco perdí la confianza en Madero durante las presidencias del dictador Victoriano Huerta y del presidente constitucionalista Venustiano Carranza. Seguí manteniendo mis actividades guerrilleras en contra del gobierno, extendí el poder por todo el sur de México, junto con Pancho Villa. Por un agente de Carranza, la gente del pueblo me recuerda como reformador, revolucionario, héroe. Mi vida ha inspirado muchas leyendas y corridas populares. Les pedimos, como ahora sí que está en vivo, nos den un... Mi nombre es Lázaro Cárdenas, nací en Jiquilpan en 1891, morí en 1970, procedente de una familia indígena muy modesta, apenas recibí una educación elemental. Ejercí la presidencia de México entre 1934 y 1940. Creé el Partido Revolucionario antecedente del actual PRI. Bajo el lema México para los mexicanos, llevé adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ella me enfrentó con Estados Unidos y me obligó a buscar compradores en Alemania. También me ocupé de proteger a la población indígena, impulsé la reforma agraria, combatí el latifundismo y establecí una nueva enseñanza. Nuestra contestación es definitivamente no. Al no aceptar este fallo, las compañías petroleras solicitaron el amparo del tribunal más alto de la nación, la Suprema Corte de Justicia. La justicia de la Unión no protege ni ampara a las compañías petroleras extranjeras. Las empresas petroleras nieganse a acatar el fallo de la Suprema Corte. El gobierno seguirá el camino de la ley. Plazo de 24 horas a las empresas petroleras para cumplir el auto. Declarándose en franca rebeldía, las empresas rechazaron esta última oportunidad de respetar y obedecer las leyes de México. What are you all so gloomy about? Oh, they might intervene temporarily just to settle the strike. But so what? Congress can pay the wage rates twice over. Never be the señor presidente de la República. So I say, the president of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Expropiación de la industria petrolera. El señor presidente dirige trascendental mensaje al pueblo de la República. La abierta rebeldía de las empresas obliga al gobierno a tomar tal medida. Una ola de patriotismo y de júbilo congregó a multitudes que en toda la nación apoyaron el gesto de su gobierno. Y al dirigirse al pueblo,
el presidente dijo viejas verdades, que las compañías habían alentado las ambiciones de descontento contra el régimen del país, que habían tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, no había dinero ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Sin embargo, el presidente garantizó que se pagaría el valor de los bienes expropiados. Ante la urgencia que provocaba la repentina deuda nacional, cada ciudadano contribuyó con una parte, a veces la más valiosa o querida de sus propiedades. Y en un momento dado, el desprenderse de un objeto puede ser tan heroico como empuñar un rifle. Bueno, espérame. Pues esta es la parte ya final. Les agradecemos mucho su asistencia. Esperemos que les haya gustado la presentación. La verdad es que todos ellos pusieron su empeño para llevarla a cabo este pequeño performance y esperamos que haya sido de su agrado. Yo creo que merecen un aplauso muy grande. Ay, gracias. Pasar rapidito por toda la historia, pero creo que fue muy interesante para todos nosotros. Para ellos, sobre todo, es una experiencia muy enriquecedora. Y Miss Patti, muchas felicidades. Es un trabajo enorme el que hizo Miss Patti. ¿Sí? El profesor Manuel. La verdad es que sí fue un trabajo de equipo. Incluso papás, el señor Marcelino me hizo también favor de apoyarme, el profesor de computación, Manuel, José Luis, en la parte técnica. Y todos los niños, la verdad, pusieron un gran esfuerzo. Fue un trabajo de equipo y bueno, yo les agradezco su presencia y a los niños que lo hicieron muy bien, pues les pido otro aplauso, por favor. De verdad que fue un trabajo excelente, ir extractando toda la historia, todos los pedacitos que fueron ustedes consiguiendo. Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias, profesor Manuel. Muchas gracias, papás. Les tenemos una pequeña sorpresa. Sí. Sus hijos les pidieron por ahí 70 pesos que ustedes no sabían ni para qué. Bueno, pues nosotros pensamos que una de los platillos típicos del mexicano pues son los tamales y el atole, muy propicios para esta época de frío. Y pues esa es la sorpresa, les van a pasar ahí en sus lugares a dar tamales y ya el atole pues sí les pediríamos que pasen a servir, ya se los van a tener servido. ¿Te parece bien que saquemos un poco las sillas? Sí, yo creo que sí, tiene ¿no? Mucho calorcito aquí adentro. Y pues va a haber tamales y atole. Y les agradecemos nada una vez más. Espérame 3 segundos, sí, Pati. Si quieres, yo sugiero, porque digo, muchos papás traen cámaras y a lo mejor aquí adentro no están saliendo muy bien las fotos, ¿sí? Yo sugiero que primero los niños que vienen vestidos maravillosamente se vayan afuera para